Hola, buenas a todos. Estamos aquí para empezar con un nuevo tema. Hemos acabado el tema de los materiales y vamos a continuar con el último tema de esta evaluación. Aunque es el último tema que pensaba en esta evaluación, en realidad en la programación, en el libro, es el tema número 2, la unidad 2 de nuestro libro. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar esta vez? Bueno, pues esta vez vamos a estudiar los plásticos. Los plásticos se utilizan tantísimo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, y también en las construcciones, en la fabricación industrial. Se utilizan tantísimo que, pues bueno, es un tema importante que la tecnología lo tiene muy en cuenta. Eh, Tal y como están los plásticos actualmente, están un poco en decadencia por sus efectos negativos sobre el medio ambiente, pero no quiere decir que vayan a desaparecer, lo que van a transformarse. Entonces van a seguir siendo importantes, pero no siempre van a ser como los vamos a estudiar aquí. Van a ir cambiando, pero de momento vamos a estudiar cómo los tenemos ahora. Eh, Como digo, los materiales plásticos va a aparecer, pues fijaros, aquí hay una foto de Fernando Alonso y hay un montón de elementos cotidianos de este mundo que están hechos de plástico. Vamos a ver que el casco por fuera, el casco por dentro, los recubrimientos también, la visera, también el mono que lleva, también los cinturones, también el volante, también el chasis. Todo esto llevan esos plásticos que vamos a estudiar. A los plásticos nos vamos a acostumbrar a cambiar la denominación por polímeros, ¿vale? Bueno, eh, ¿desde cuándo se utilizan los plásticos? Bueno, pues los plásticos, eh, no os creáis que es un elemento nuevo. Los plásticos surgen en la primera mitad bueno, a final del 19 y principio del 20 es cuando ya empiezan a, a sustituir a materiales tradicionales como la madera o la cerámica o metal, que eso sí que se utilizaba, ¿no? Pero ya a partir de, pues eso, de 1950 para adelante se utilizan muchísimo. El uso de plásticos que se usa en España por cada habitante es más de 100 kilos anuales. Estas cifras ya tienen por lo menos 6 años. Quiere decir que habremos multiplicado por 2 esos 100 kilos anuales por cada habitante de España. ¿Vale? Y haciendo un poco de historia, pues bueno, para que veáis que simplemente que se utiliza, o por lo menos se conoce desde hace años. Estos plásticos de aquí son plásticos sintéticos, los que están hechos en laboratorio, pero mucho antes que esto ya se utilizaban otros tipos de plásticos, que los vamos a ver, ¿vale? Para que os hagáis una idea, a lo primero se utilizaban solo como estudio y se hacían en laboratorio, pero luego hay una serie de inventos y a veces un poco por serendipia, por un poco descubrimiento, eh, que se empiezan a inventar nuevos materiales. Por ejemplo, Charles Goodyear, que os va a sonar porque se llama igual que el de las ruedas, pues ese lo que hace es inventar el proceso de vulcanización del caucho, ¿vale? O Wesley Hyatt lo que hace es conseguir, bueno, en realidad todo esto viene eh, entre Leo Beckeran y Wesley Hyatt, por ejemplo, era una necesidad. En aquellos tiempos se hacían las bolas del billar, se hacían con los colmillos de los elefantes, que es marfil. Entonces, como estaban en peligro de extinción, se hace un concurso para ver quién hace el material que más se parezca al marfil natural, que tenga las características más adecuadas, ¿no? Más iguales, ¿vale? Y entonces, pues estos son los que lo consiguen, ¿no? Y hacen un polímero, hacen algo en un laboratorio que se parece a eso. Y luego a partir de ahí viene la escalada, ¿no? La escalada el montón de polímeros diferentes hasta nuestra época, ¿vale? Bueno, aquí más o menos para que veáis las caras, este es Charles Goodyear, el que inventa la vulcanización del caucho. Este era escocés, pero pronto se va a Estados Unidos y ahí es donde lo descubre. Hyatt, Wesley Hyatt, que también lo que hace es conseguir con ácido nítrico y nitrato de celulosa polimerizar el primer plástico, ¿no? Y Leo Bekeland, que es el que lo que hace es esta máquina
porque este lo hacía en laboratorio, ya inventa una máquina que es el polimerizador de Bekeland, que lo que hace es como si fuera un horno para conseguir que se den esas reacciones y conseguir los plásticos, ¿vale? Pero como os he dicho, esos eran plásticos de laboratorio. Mucho antes había otros tipos de plásticos, ¿vale? ¿Qué tipos de plásticos tenemos? Bueno, pues tenemos tres tipos de plásticos, ¿vale? Tenemos los plásticos naturales, los plásticos artificiales y los plásticos sintéticos, ¿vale? En los libros normalmente solo ponen dos, pero nosotros lo dividiremos en tres. ¿Por qué? Los primeros, que son los plásticos naturales, pues, por ejemplo, son, bueno, aquí he puesto cuatro, que sería la queratina. La queratina os suena al pelo, ¿verdad? Pues la queratina es una sustancia que se utiliza pues justamente para eso. Es lo que tenemos nosotros en las uñas también. Esa es y la queratina también la tenemos por ejemplo, si coges una pluma de un ave y le quitas los pelos, pues bueno, el tubo que nos queda, eso sería queratina. Eso ya se utilizaba porque eso lo que se hacía era cocer o hervir y entonces se conseguía una masa que luego solidificaba y solidificaba con la forma del molde, ¿no? Entonces eso era la queratina. El ámbar es otro tipo de polímero natural. El ámbar ya sabéis que es una resina de un árbol que se ha hecho fósil. Bueno, pues con este tipo de materiales, bueno, pues se pueden hacer adornos o se pueden incluso hacer objetos de la vida cotidiana. También el látex es, eh, es un líquido lechoso blanco que sale de un árbol que se llama Hevea brasiliensis, y entonces lo que hacen es sangrarlo en forma de canal y va cayendo ahí. Ese líquido blanco, cuando lo mezclan con agua, lo que hace es que coagula, se vuelve sólido, ¿vale? Pero además es muy gomoso, es muy elástico, ¿vale? Algunas tribus brasileñas lo que hacían era meter los pies en este tipo de material que es el látex y luego lo metían en agua y fueron los primeros indígenas con calzado, ¿vale? Entonces era con látex natural, ¿vale? Otro polímero natural, bueno, pues sería la goma laca. La goma laca es esto de aquí y la goma laca es una sustancia, un líquido, ¿vale? Pastoso, que segrega esta cochinilla roja, la segrega encima de las hojas. Pues estas planchas cuando solidifican, se cogen, luego se calientan y se hace bueno, se pueden hacer un montón de cosas, por ejemplo, pegamento, ¿vale? Pegamento se puede hacer, pero también se puede hacer adherentes de pintura, pero también, por ejemplo, ¿no? Es lo que rocían a la fruta por encima para que brille, ¿vale? Esto todos son elementos de la naturaleza y tienen estructuras como de los plásticos, pero son plásticos naturales. Luego, aparte de los plásticos naturales, estaban los plásticos artificiales. ¿Cuáles eran los artificiales? Bueno, pues cogían sustancias naturales como la celulosa o proteínas animales, como por ejemplo las tripas, ¿vale? Y lo que hacían era, por medio de transformaciones, por ejemplo, calentamientos o aditivos, pues obtener fibras, obtener la viscosa, el celuloide o la galatita, que son plásticos artificiales y proceden de sustancias naturales que se han transformado en un proceso. Y por último, tendremos los plásticos sintéticos. Los plásticos sintéticos son materiales ya formados por polímeros que son cadenas de carbono, ¿vale? Entonces, estos ya son de laboratorio y estos vamos a ver de dónde salen. Estos son los que nosotros vamos a estudiar y los que nosotros tenemos en nuestro día a día, los plásticos sintéticos. No os olvidéis, tres tipos de plásticos: plásticos naturales, plásticos artificiales y plásticos sintéticos. Se me olvidaba, en los plásticos naturales también, por ejemplo, los cuernos de algunos animales o, por ejemplo, los caparazones se consideraban polímeros también naturales, ¿vale? Vamos a ir con los plásticos sintéticos que son los que nosotros vemos en nuestro día a día, ¿vale? Estos polímeros eh, se le llaman polímeros, ¿por qué? Bueno, se les llaman polímeros porque un polímero es una cadena de unas unidades
de átomos llamadas monómeros. Esos monómeros lo que hacen es unirse entre un monómero y otro monómero formando esas cadenas, ¿vale? Y esos millones de cadenas, esos millones forman lo que sería un polímero. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en eso que os he dicho antes, que era el polimerizador, ese polimerizador nosotros metemos las sustancias que se hace el plástico y entonces lo que hacemos es romper las cadenas y volver a unirlas por calor y presión. Y entonces se forman grandes cadenas de monómeros que se llaman polímeros, ¿vale? Y estos son los plásticos sintéticos, ¿vale? ¿Qué propiedades tienen? Las propiedades de los plásticos, pues la primera de todo, que sin saber nada ni haber estudiado nada del tema, es que sabemos que los plásticos es que son muy ligeros, que tienen una densidad muy pequeña. De hecho, eh, podemos hacer embarcaciones y cualquier cosa de plástico que lo tiras en el agua flota. Quiere decir que su densidad es menos de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿vale? Es menor que la densidad del agua. Es una gran propiedad porque se le va a dar mucho uso simplemente por esa propiedad. Otra propiedad que tienen los plásticos es que son aislantes, pero ¿aislantes de qué? Del calor y de la electricidad. Son aislantes térmicos y eléctricos. Por eso se utilizan, bueno, aquí tenemos un termo, líquidos que te van a mantener la temperatura, no van a dejar que la temperatura exterior se vaya para adentro o la del interior se vaya para afuera, ¿vale? Por eso es un buen aislante térmico. Esto que es de aluminio, ¿vale? Por fuera, por dentro lleva eso que nosotros llamamos corcho blanco, ¿no? Pues ese corcho blanco es lo que hace que se mantenga el líquido a su temperatura. Después es también aislante eléctrico. Por eso los cables, como veis aquí, el material metal es conductor, pero para que no nos pase la corriente a nosotros o se produzcan incendios entre ellos, lo que se hace es poner un recubrimiento de plástico, porque es aislante eléctrico. ¿Vale? ¿Qué propiedades tienen más los plásticos? Bueno, resistencia química. Resistencia química por dos cosas. Primero, porque pueden soportar elementos muy corrosivos dentro de ellos, y por eso las botellas de plástico, pero dentro tienen un ácido, ¿vale? Entonces soportan esos agentes químicos, ¿vale? Y también porque los agentes atmosféricos en los elementos plásticos, pues no los deterioran tan fácil. De hecho, tenemos muebles de terraza que los hacemos de estos polímeros y aguantan mucho tiempo sin desgastarse, ¿vale? Sin degradarse. Esto es una ventaja cuando nosotros lo consideramos en forma de un mueble de terraza, pero es un inconveniente si lo que hacemos es como lo tratamos al plástico como un residuo. Todo lo que echemos en la naturaleza va a durar cientos de años hasta que se degrade, ¿vale? Entonces, lo que a veces es una propiedad mal usado, pues puede ser un inconveniente, ¿vale? ¿Qué más propiedades va a tener los plásticos? Bueno, pues una buena resistencia mecánica. De hecho, aunque es muy inferior a la resistencia de los metales, se utiliza el plástico para hacer muebles o para hacer carcasas o para hacer elementos de máquinas que tienen que estar sometidos a esfuerzos pues ya considerables, ¿vale? Algunas piezas de coches están hechas con plástico, por eso tienen una buena resistencia mecánica, ¿vale? Versatilidad. Cuando se hacen los plásticos aditivos, lo que hacemos es cambiar las propiedades del plástico que nos va a salir. Entonces, ¿qué podemos conseguir? Bueno, pues podemos conseguir plásticos que sean transparentes u opacos, que sean traslúcidos, que sean blancos o colores, según los aditivos que le echemos, que sean rígidos o que sean flexibles, ¿vale? Eso le da una gran versatilidad. Se va a poder utilizar el plástico para muchos objetos cotidianos, ¿vale? Y por último, la última propiedad es que son muy fáciles de fabricar. ¿Por qué? Porque tienen como bajan, se hacen las piezas fundiéndolos, derritiéndolos y llevándolos a moldes, bueno, pues tienen un punto de fusión muy bajo y entonces hace que eso se resulte muy económico. Y además podemos hacer moldes para conseguir piezas pues con formas
difíciles. Fijaros que se pueden hacer muchos tipos de formas de una manera muy fácil, ¿vale? A esto, a los sistemas de fabricación tradicionales, que veremos al final del tema, tendríamos que unir ahora la impresión 3D que nosotros vemos en el taller muy a menudo, ¿no? Cuando vamos allí por el taller de tecnología, ¿vale? Vale, bueno, pues estas serían las propiedades de los plásticos. Pero, ¿cómo se obtienen los plásticos? Los plásticos se obtienen en varias etapas. La mayoría de los plásticos proceden de la transformación de hidrocarburos, y los hidrocarburos son el petróleo, el gas natural y el carbón. Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, petróleo, lo que se hace es ir a una industria, a una torre de destilación, ¿vale? Fraccionada, y en esa torre primero se extraen de los hidrocarburos, luego se llevan a esa torre de destilación, y en esa torre salen un montón de componentes del petróleo. Pues hay uno que se llaman naftas. Esas son las que nosotros utilizamos para hacer los plásticos. O sea, de los cientos de elementos que se sacan del petróleo, solo se utiliza la nafta para conseguir plástico. Esas naftas se llevan a las industrias petroquímicas. Las industrias petroquímicas os sonarán porque, por ejemplo, cuando vamos a la playa, cuando vamos a Salou o vamos a La Pineda o a Cambrils, pues allí veis que hay un montón de industrias de este tipo, con muchas chimeneas, con muchas bombonas grandes, redondas, ¿vale? Entonces, esas son industrias petroquímicas. Y entonces lo que hacemos es que con estas sustancias, las naftas, las procesan y se obtienen unos productos que se llaman etileno o propileno, ¿vale? Y entonces, estos son base, el siguiente paso para conseguir los plásticos. Luego, estos etilenos y propilenos se llevan a esa máquina que os he dicho antes, el polimerizador, ¿vale? En esa cámara de polimerización lo que se hace es darle temperatura y presión. Se rompen los enlaces de las cadenas de los monómeros y se vuelven a juntar obteniendo, y bueno, y se le añaden aditivos también, ¿vale? Para modificar esas propiedades. Entonces, al final, lo que tenemos ya es un plástico, pero no tenemos un producto, tenemos esto. Esto puede ser en forma de grazna, en forma de pellet, en forma de perla, ¿vale? Esto es lo que obtenemos. Ya tienen su color y ya tienen sus propiedades, pero no tienen la forma. Luego irán a las industrias de fabricación donde hacen, por ejemplo, los juguetes, y entonces cogerán esto y lo llevarán a un horno de fusión, lo fundirán y ya lo meterán en moldes para hacer el objeto final, ¿vale? Bueno, pues esto es el proceso para obtener los plásticos. ¿Cómo son los plásticos? Bueno, pues los plásticos hemos dicho que eran cadenas de monómeros que hemos roto y las hemos ordenado como nosotros hemos querido. Entonces, están constituidos por moléculas de carbono. Todo son cadenas de carbono. Como podéis ver aquí, son todo cadenas de carbonos, ¿vale? Y a los lados pueden tener algunos aditivos como, bueno, tienen hidrógenos, oxígenos, nitrógenos, ¿vale? Los tienen a los lados, ¿vale? Entonces, esas cadenas que son las macromoléculas, es lo que se llaman polímeros. Y esto lo hemos conseguido en la máquina de polimerización, ¿vale? En función de cómo nosotros unimos esas cadenas, tenemos tres tipos de estructura. Los podemos unir en forma lineal, por eso es estructura lineal, ¿vale? Entonces, si lo viéramos nos alejáramos un poco con el microscopio, veríamos como una especie de espaguetis, una especie de hilos. Todo el plástico, todo el polímero sería una especie de hilos, ¿vale? Tendríamos otra estructura que podríamos conseguir que se llama estructura ramificada. La estructura ramificada es una estructura, una línea central y le van saliendo ramas, ¿vale? Y también podemos conseguir una estructura en forma de red. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay unas cadenas que son centrales y luego las ramas se llegan a unir formando unas redes. Tres tipos de plásticos en función de su estructura, que son plásticos con estructura lineal, plásticos con estructura ramificada y plásticos con estructuras en forma de red. ¿Y esto cómo influye o qué influye en los plásticos? Bueno, pues esto influye así. Tenemos
Tres tipos de plásticos, tres tipos de estructuras, ¿vale? Los plásticos van a ser termoplásticos los primeros. Tienen esa estructura lineal. Los termoplásticos son polímeros con estructura lineal o del segundo tipo, ramificada pero poco entrelazada. Quiere decir que sus ramas no están entrelazadas, no están muy unidas. Entonces tienen unas fuerzas débiles. Si son todas las líneas separadas, que están paralelas, fácilmente lo que podemos hacer es darles calor, van a derretir, vamos a darles la forma que queramos y eso se puede suceder las veces que queramos. Quiere decir, este tipo de plásticos, los termoplásticos, los que tienen estructura lineal o ramificada no entrelazada, son los plásticos que más fácil se van a poder reciclar muchas veces, ¿vale? ¿Cómo son? Bueno, pues son este tipo, por ejemplo, ¿no? de bolsas de papel, o sea, bolsas de la compra, botellas, juguetes, ¿vale? Esos son esos tipos el tipo de plástico que se llaman termoplásticos. Presentan buenas propiedades mecánicas y son muy fáciles de procesar. Y son los más económicos. Por eso, los que tienen estructura lineal o ramificada no entrelazada, que se llaman termoplásticos, son los que más objetos de la vida cotidiana se ven, ¿vale? Segundo grupo. El segundo grupo son los plásticos termoestables. Recordad, plásticos termoplásticos son estructura lineal o ramificada no entrelazada. Y los termoestables, ¿vale? Son con estructura ramificada también, pero muy entrelazada, muy enmarañada, o también en forma de red, ¿vale? Por ese motivo de que están entrelazados, ¿qué es lo que hace? Que aguantan muchísimo la temperatura, son más difíciles de fundir, tienen unos puntos de fusión más altos y no son reciclables por el método de los termoplásticos. Por mediante calor no se podría reciclar. Hay otros procesos, ¿vale? Pero son más complicados y más caros, ¿vale? Estos, al estar muy unidos, cuando los quemas, cuando los calientas, no se van a derretir. Lo que van a permanecer es sin derretirse y llega un momento en que se degradan. Se degradan, pero no se han derretido, ¿vale? Tienen una alta resistencia térmica, resisten mucho más, por eso son los termoestables, y por eso se les usa en todo esto de cocina, ¿vale? Por ejemplo, en los mangos de las sartenes, en los donde se agarra a los tapes, ¿vale? También en algunos tipos de utensilios que van a estar en contacto con el calor, ¿vale? Bueno, ¿tiene las desventajas? ¿Cuál? Pues que son más difíciles de procesar, lo veremos un poco más adelante. Y además que son frágiles. Si les das un golpe, se parten, como si fuera una cerámica, ¿vale? Veis aquí el tipo de estructura, como es muy entrelazado, muy ramificado y muy entrelazado, muy enmarañado. Recordamos, termoplásticos, estructura lineal o ramificada poco entrelazada, termoestables, estructura ramificada muy entrelazada o en forma de red. Por último, tenemos un tercer grupo, que serían los elastómeros, ¿vale? Los elastómeros es un tipo de plástico que normalmente tienen estructura en forma de red y tienen la propiedad de que son muy flexibles y muy elásticos. ¿Por qué? Es debido aquí en los átomos, en los nudos de la red, tienen unos átomos que pueden ser azufres y eso lo que le da es esa elasticidad y esa flexibilidad, ¿vale? Son capaces de deformarse y acto seguido recuperar su forma. Claro, estos son los más fáciles casi de identificar, ¿vale? Porque todo lo que nos parece así como goma sabemos que es elastómero. Pues, por ejemplo, esta suela, estos refuerzos, este caucho de una rueda, este tipo de piezas, ¿vale? Gomosas, este tipo de amortiguadores, ¿vale? Los tipos de los mandos, todo eso, las siliconas, que lo que hacen es recubrir el mando para que no se rompa, o el móvil, ¿vale? Todos esos son con este tipo de estructura y con este tipo de características, flexibilidad y elasticidad. Por eso son elastómeros, ¿vale? No soportan nada bien el calor y se degradan muy fácilmente, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado de no acercarlos a fuentes de calor, ¿vale? Repito, los plásticos en forma
de su estructura, tenemos tres tipos de estructura: lineal, ramificada y en forma de red. Los termoplásticos es el primer grupo y tienen estructura lineal o ramificada, pero muy poco entrelazada. Son reciclables y muy fáciles de trabajar. Los termoestables tienen estructura ramificada y también están en forma de red. Tienen altos puntos de fusión, son más difíciles de trabajar y son más rígidos, ¿vale? También son más frágiles y se utilizan pues todo lo que esté en contacto con el calor, ¿no? Que tengan que soportar más temperaturas. Por último, los elastómeros tienen forma de red, pero en los nudos de sus redes hay unos átomos que les permite modificar su posición y tener flexibilidad y elasticidad. Ahí entrarían los cauchos, ¿vale? Los neoprenos o todo lo que tenga aspecto de goma, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí primera parte del vídeo de este tema. Un saludo. Nos veremos en el próximo vídeo.